Las alarmas resonaban en cada rincón de la estación orbital de monitoreo, cuando los sensores detectaron la anomalía. Kevin Morrison, el operador de turno nocturno, observaba las pantallas con el ceño fruncido, mientras docenas de firmas energéticas emergían del espacio subespacial. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando los sistemas de identificación fallaron en reconocer los patrones. No eran naves terrestres. No eran ninguna tecnología humana conocida. La comandante Lisa Grant entró corriendo a la sala de control, su uniforme azul todavía desalineado de haber sido despertada en mitad de la noche. Las luces de emergencia bañaban todo en un tono rojo sangre que hacía que cada rostro pareciera fantasmal. Kevin le mostró los datos sin decir palabra. No necesitaban explicaciones. Ambos sabían lo que significaba, y 30 navíos de guerra formaban un semicírculo perfecto alrededor de la Tierra, como depredadores rodeando a su presa. Eran enormes, cada uno del tamaño de una ciudad pequeña, con cascos negros que absorbían la luz estelar como agujeros en el tejido del espacio. Sus formas eran angulares y amenazantes, diseñadas para inspirar terror antes que para la eficiencia aerodinámica. Las comunicaciones se activaron sin previo aviso ni solicitud de permiso. Una voz áspera y metálica llenó todos los canales simultáneamente, sobrepasando los protocolos de seguridad como si no existieran. La traducción automática luchaba por convertir los sonidos alienígenas en algo comprensible. Pero el mensaje era claro incluso cuando las palabras exactas fallaban. Los Korvax habían llegado. Representaban a la Confederación Galáctica, una alianza de 500 razas que controlaba este sector del espacio y muchos otros más allá. La humanidad, explicaban con una mezcla de aburrimiento y desdén, acababa de ser oficialmente descubierta. Como toda civilización recién contactada, debían cumplir con las antiguas leyes establecidas hacía milenios por especies superiores. La demanda era simple y brutal en su claridad. Cada año, la Tierra entregaría el 20% de sus recursos minerales extraídos, el 10% de su producción agrícola total y 50.000 ciudadanos humanos seleccionados para servir como mano de obra en las colonias lejanas de la Confederación. El plazo para aceptar estos términos no negociables era de 72 horas. La alternativa, mencionada casi como una idea tardía, era la aniquilación completa de la especie humana. Ben Carter, el secretario general de las Naciones Unidas, recibió el mensaje codificado en su oficina del piso 42 del edificio en Nueva York. Sus manos temblaban mientras leía los términos del tributo en la pantalla holográfica que flotaba frente a él. La luz azul iluminaba su rostro envejecido, mostrando cada arruga que los últimos 20 años de servicio diplomático habían grabado en su piel. Alrededor de la mesa de crisis se reunieron los líderes de las principales potencias mundiales mediante conexiones holográficas seguras. La presidenta americana, Jennifer Cole, golpeó la mesa con frustración visible, haciendo que su proyección parpadeara momentáneamente. El primer ministro británico, David Hughes, sugirió con voz temblorosa que quizás podrían negociar mejores términos, reducir los porcentajes, establecer un calendario más favorable. Pero el almirante Ryan Foster, líder supremo de la flota espacial terrestre recién formada hacía solo 2 décadas, sacudió la cabeza con expresión sombría. Había estudiado meticulosamente los archivos históricos que los Korvax habían transmitido como advertencia y ejemplo. Los videos mostraban planetas enteros devastados, sus ciudades convertidas en ruinas humeantes, civilizaciones antiguas reducidas a esclavitud perpetua o especies completas borradas de la existencia por el simple acto de negarse a obedecer los dictados de la Confederación. Los Korvax no negociaban, no discutían términos, solo exigían cumplimiento absoluto e inmediato.
Las horas pasaban con dolorosa lentitud, mientras la humanidad enfrentaba su primera verdadera crisis existencial desde el desarrollo de armas nucleares un siglo atrás. En las calles de cada ciudad importante del planeta, la gente miraba al cielo nocturno con miedo apenas contenido. Las noticias transmitían sin parar imágenes de la flota alienígena flotando sobre el planeta, como buitres esperando pacientemente a que su presa dejara de moverse. Los gobiernos intentaban desesperadamente mantener la calma pública, pero el pánico se extendía como fuego en un bosque seco. La tercera noche del ultimátum, con apenas horas restantes antes de la fecha límite, Ben Carter convocó una reunión final de todos los líderes mundiales. Los estrategas militares presentaron sus análisis exhaustivos. La flota terrestre contaba con exactamente 200 naves de combate, construidas durante las últimas 2 décadas de exploración espacial ambiciosa. Eran naves hermosas, representando lo mejor de la ingeniería humana. Los Korvax tenían 30 naves aquí, en este momento, pero los archivos capturados mostraban que podían llamar a miles más desde sistemas vecinos en cuestión de días. Kate Sullivan, la estratega militar más brillante que la Tierra había producido en generaciones, presentó simulaciones de combate ejecutadas por las supercomputadoras más poderosas disponibles. Había probado 1000 escenarios diferentes. Todas las simulaciones, cada una de ellas sin excepción, terminaban en derrota humana catastrófica. Sin embargo, sus ojos brillaban con algo que definitivamente no era desesperación cuando levantó la vista de los datos. Había una opción que nadie más había considerado todavía porque parecía demasiado simple, demasiado directa. El reloj digital marcaba las últimas horas del plazo establecido cuando Ben Carter finalmente tomó su decisión. Me pidió un canal de comunicación abierto y directo con la nave insignia Korvax. El comandante alienígena apareció en la pantalla principal, sus múltiples ojos compuestos, observando con la indiferencia de quien ha presenciado esta escena centenares de veces en centenares de mundos diferentes. Sector esperaba la sumisión habitual, las súplicas patéticas, quizás algunas lágrimas. Ben Carter respiró profundo, miró directamente a la cámara y pronunció la respuesta oficial de la humanidad a la demanda de tributo. La flota Korvax aumentó dramáticamente su número a 50 naves de guerra en las horas inmediatamente siguientes a la respuesta humana. El comandante Sector no podía creer lo que acababa de escuchar. En 3000 años estándar de conquistas sistemáticas, en docenas de campañas militares exitosas, en centenares de sistemas estelares sometidos, ninguna especie recién descubierta había respondido de esa manera tan incomprensible. Los humanos eran primitivos según todos los estándares galácticos. Apenas habían logrado salir de su propio sistema solar natal. Sus naves eran toscas, su tecnología rudimentaria, y sus armas obsoletas comparadas con el arsenal de la Confederación. Sin embargo, su líder había mirado directamente a la cámara, con ojos que no mostraban miedo alguno, y había pronunciado una palabra que no aparecía en ninguno de los protocolos establecidos de su misión. No. Una sola palabra. Simple, directa, completamente inapelable. No aceptarían el tributo exigido. No entregarían sus recursos preciosos. No enviarían a 50,000 de su gente como esclavos a mundos desconocidos. La negativa rotunda resonó en todos los canales diplomáticos de la vasta Confederación Galáctica. Las especies sometidas desde hacía generaciones escuchaban con incredulidad apenas contenida. Los Korvax hervían de furia ante semejante afrenta. El almirante Ryan Foster activó inmediatamente los protocolos de defensa planetaria que habían sido diseñados para exactamente este escenario. Las naves terrestres abandonaron sus posiciones rutinarias de patrulla en las lunas heladas de Júpiter y los anillos brillantes de Saturno,
convergiendo rápidamente hacia la órbita terrestre en formaciones de combate perfectamente coordinadas. Eran más pequeñas que las intimidantes naves Korvax, originalmente diseñadas para exploración científica y minería eficiente de asteroides ricos en minerales. Pero la doctora Amy Richardson, la principal xenóloga y antropóloga de la humanidad, había descubierto algo absolutamente crucial en los archivos históricos alienígenas capturados durante las primeras comunicaciones. Los Korvax confiaban completamente en su aplastante superioridad numérica y su tecnología avanzada, desarrollada durante milenios. Nunca habían enfrentado resistencia militar real y organizada, porque las especies que descubrían estaban aisladas, asustadas y tecnológicamente inferiores. Sus tácticas de combate eran pura intimidación psicológica refinada durante siglos. Aplastaban la moral del enemigo antes de disparar siquiera un solo proyectil letal. Chris Palmer, el ingeniero jefe de diseño de la flota terrestre, trabajaba sin descanso con su equipo en las modificaciones de última hora a las naves. Los humanos habían desarrollado su tecnología espacial de manera fundamentalmente diferente al resto de la galaxia conocida. Mientras otras especies seguían religiosamente patrones establecidos por la Confederación hacía eones, la humanidad había experimentado libremente con teorías consideradas obsoletas o peligrosamente inestables. Los reactores de antimateria terrestres eran significativamente más compactos y dramáticamente más eficientes que los diseños estándar galácticos. Los escudos electromagnéticos funcionaban con principios cuánticos que los Korvax habían descartado como imposibles hacía 1000 años. Y las armas cinéticas humanas, despreciadas universalmente como primitivas y brutales, podían acelerar proyectiles sólidos a velocidades que rozaban límites relativistas. Laura Bennett, y capitana del crucero ligero Defiance y veterana de 10 años de servicio espacial, recibió las órdenes finales de combate en su estación de comando. Su nave era una de las construcciones más nuevas de la flota, equipada con los últimos avances tecnológicos que la humanidad había logrado desarrollar. Observó la formación enemiga Korvax desplegada en sus pantallas tácticas y sintió que su pulso se aceleraba con anticipación adrenalínica. Junto a ella, otras 199 capitanas y capitanes experimentados preparaban meticulosamente sus tripulaciones para lo que vendría. Sabían que las probabilidades estaban terriblemente en contra suya. Sabían que muchos no sobrevivirían las próximas horas, pero también sabían que rendirse significaba algo peor que la muerte. El ultimátum Korvax llegó finalmente a su conclusión inevitable. Sektor esperaba ver naves de evacuación civil emergiendo de la atmósfera. Señales desesperadas de rendición incondicional. Transmisiones suplicantes rogando clemencia. En cambio, los sensores tácticos avanzados detectaron que todas las naves militares humanas se movían deliberadamente en formaciones de combate ofensivo. Imposible. Absolutamente imposible. Debía ser algún tipo de error de sensores. La primera salva Korvax fue disparada como advertencia final antes del exterminio total. Haces concentrados de energía dirigida de alta intensidad cruzaron el vacío del espacio, destinados a destruir instantáneamente los satélites de comunicaciones orbitales. Los escudos electromagnéticos humanos se activaron en microsegundos, desviando los disparos mortales con una eficiencia sorprendente que dejó atónitos a los atacantes alienígenas. Las estaciones espaciales terrestres permanecieron completamente intactas. Brian Foster dio la orden histórica que cambiaría para siempre el curso de la historia galáctica. Fuego a discreción contra todos los objetivos hostiles. Las naves terrestres respondieron inmediatamente con un torrente masivo de proyectiles cinéticos, rocas densas de tungsteno puro,
aceleradas a una fracción significativa de la velocidad de la luz mediante aceleradores electromagnéticos lineales. Impactaron contra los cascos aparentemente impenetrables de las naves Korvax. La primera nave alienígena explotó en una bola de fuego cegadora que iluminó el espacio cercano a la Tierra como un segundo sol temporal. Los escudos Korvax, meticulosamente diseñados durante generaciones para desviar eficientemente ataques de energía dirigida, simplemente no podían detener masa física pura, moviéndose a velocidades extremas. La física básica prevalecía sobre la tecnología avanzada. La segunda y tercera nave enemiga sufrieron daños estructurales críticos masivos y comenzaron a derivar sin control, sangrando atmósfera y tripulación al vacío despiadado. Sector ordenó un asalto total con todas las fuerzas disponibles. Las 50 naves Korvax avanzaron en formación tradicional de batalla, confiando absolutamente en su superioridad numérica probada durante milenios. Pero las naves terrestres no peleaban como los Korvax esperaban, basándose en su vasta experiencia. Se dividieron instantáneamente en grupos pequeños y ágiles, usando tácticas de enjambre cooperativo aprendidas de siglos de guerra naval en los océanos turbulentos de la Tierra. Alex Morgan, piloto veterano del cazabombardeo rápido Raptor, esquivaba el fuego enemigo con maniobras imposibles, mientras sus compañeros de escuadrón coordinaban ataques sincronizados perfectamente temporizados. Los Korvax luchaban como guerreros individuales tradicionales, cada capitán buscando gloria personal en combate singular. Los humanos peleaban como un organismo único y coordinado, cada nave apoyando instintivamente a las demás, cubriendo debilidades y maximizando fortalezas colectivas. La batalla duró exactamente 6 horas de intensidad ininterrumpida. Cuando finalmente terminó con el último disparo, 23 naves Korvax flotaban destruidas en órbita terrestre, convertidas en chatarra retorcida y cadáveres congelados. Otras 12 estaban tan severamente dañadas que apenas podían mantener soporte vital básico. Y las naves terrestres habían perdido 42 unidades valiosas, pero el resto de la flota permanecía completamente operativa y lista para continuar. El almirante Foster ordenó personalmente el cese al fuego, permitiendo magnánimamente que los Korvax supervivientes traumatizados se retiraran con sus muertos y heridos. Sector no podía comprender absolutamente lo que acababa de suceder. Los humanos deberían haber sido aplastados como insectos molestos. En cambio, habían infligido la peor derrota militar que los orgullosos Korvax sufrían en incontables generaciones de supremacía. Las naves Korvax supervivientes escaparon precipitadamente hacia el espacio profundo, transmitiendo reportes de batalla urgentes y aterrorizados a la sede central de la Confederación. En la sede masiva de la Confederación Galáctica, ubicada estratégicamente en el sistema estelar Dracon, cerca del centro galáctico, el Consejo Superior se reunió en sesión de emergencia extraordinaria. Representantes de 500 especies diferentes observaban las grabaciones detalladas de la batalla con creciente alarma y confusión. El líder supremo Korvax, Gran Almirante Bextol, exigía venganza inmediata y total. Proponía formalmente enviar 1000 naves de guerra para reducir la Tierra insolente a cenizas radioactivas. Pero otras voces más cautelosas se alzaron en el Consejo. Los Drelnai, sometidos brutalmente durante milenios incontables, susurraban nerviosamente entre ellos en sus dialectos ancestrales casi olvidados. Si los humanos primitivos podían decir que no y sobrevivir, quizás ellos también podrían intentarlo. Los Vectar, que habían olvidado completamente el significado antiguo de libertad, comenzaban a recordar historias transmitidas secretamente de generación en generación. Las especies esclavizadas miraban hacia el pequeño planeta azul con algo que no habían sentido en siglos. Esperanza. La doctora Amy Richardson,
trabajaba incansablemente estudiando los valiosos datos recuperados de las naves Korvax destruidas flotando en órbita. No, los archivos de navegación revelaban una verdad absolutamente sorprendente que cambiaba toda la ecuación estratégica. La poderosa Confederación no era ni remotamente tan fuerte como pretendía ser ante el universo. Muchas de las especies miembro estaban profundamente descontentas con el sistema, obligadas bajo amenaza de exterminio a contribuir con flotas militares y recursos valiosos para mantener el corrupto sistema de tributos que solo beneficiaba a las razas dominantes. El sistema político entero dependía fundamentalmente del miedo colectivo. Si ese miedo ancestral desaparecía, toda la estructura de poder de la Confederación se desmoronaría inevitablemente como castillo de naipes. Y los humanos acababan de demostrar públicamente que el miedo podía ser vencido con coraje y determinación. Ben Carter preparó cuidadosamente un mensaje histórico para transmitir a través de toda la galaxia conocida. No sería una amenaza militar vacía ni una súplica desesperada por ayuda. Sería una invitación abierta y sincera, y a los humanos ofrecían formalmente alianza incondicional a cualquier especie que deseara genuinamente liberarse del yugo opresor de la Confederación. Compartirían libremente tecnología, estrategias militares efectivas, y lo más importante de todo, les mostrarían mediante ejemplo viviente que la resistencia organizada era absolutamente posible y viable. La transmisión de banda ancha llegó simultáneamente a 1000 mundos diferentes, dispersos por toda la galaxia. En planetas donde la misma palabra libertad había sido sistemáticamente olvidada o prohibida hacía generaciones. Las poblaciones oprimidas comenzaron a agitarse peligrosamente. Los gobiernos títere instalados por la Confederación enfrentaban protestas callejeras masivas por primera vez en siglos. Las flotas de recolección de tributos encontraban misteriosas fallas técnicas críticas que retrasaban indefinidamente las entregas programadas. Y Kate Sullivan propuso un plan estratégico audaz que dejó atónitos incluso a los planificadores militares más agresivos. En lugar de esperar pasivamente el inevitable próximo ataque masivo de la Confederación, la humanidad tomaría agresivamente la ofensiva táctica. Golpearían selectivamente los puestos remotos de recolección de tributos en sistemas cercanos estratégicamente importantes, liberando los recursos robados y demostrando públicamente que la todopoderosa Confederación podía ser desafiada exitosamente. El primer objetivo militar seleccionado era el sistema Keldon, donde los Korvax mantenían una instalación masiva de procesamiento de recursos que manejaba tributos de 20 sistemas diferentes. 10 naves terrestres cuidadosamente seleccionadas, lideradas personalmente por Laura Bennett en el Defiance recientemente reparado. Entraron sigilosamente en el sistema bajo completo sigilo electrónico. Usaron exactamente la misma tecnología de camuflaje que les permitía explorar campos de asteroides densos para acercarse sin ser detectados por los sensores Korvax sobresaturados de confianza. El ataque fue increíblemente rápido y quirúrgicamente preciso. Las defensas Korvax, diseñadas principalmente para intimidar visualmente en lugar de proteger efectivamente, fueron superadas y neutralizadas en exactamente 9 minutos. La instalación entera fue liberada junto con miles de trabajadores forzados de una docena de especies diferentes que habían perdido toda esperanza. Los humanos no tomaron egoístamente los recursos valiosos para sí mismos. Los devolvieron ceremoniosamente a los mundos de origen legítimos, estableciendo un precedente radical. La noticia electrizante se extendió por la galaxia como un incendio incontrolable. Los humanos no buscaban simplemente reemplazar a la Confederación como nuevos amos tiránicos. Buscaban genuinamente aliados, socios completamente iguales en una nueva visión de orden galáctico. Este concepto filosófico era tan radicalmente revolucionario que muchas especies no podían siquiera comprenderlo completamente al principio.
Pero el gran almirante Bextol reunió personalmente su flota de batalla más grande y poderosa jamás ensamblada. 500 naves de guerra masivas convergieron amenazadoramente hacia el espacio controlado por humanos. Esta vez, no habría absolutamente ninguna negociación diplomática ni advertencias ceremoniales. Los humanos arrogantes serían convertidos en un ejemplo permanente y aterrador para cualquier otra especie que pensara remotamente en rebelarse. Ryan Foster observaba la aproximación inexorable de la armada enemiga en las pantallas tácticas holográficas. Las probabilidades matemáticas eran absolutamente abrumadoras contra la supervivencia humana. Pero algo fundamental había cambiado dramáticamente en las últimas semanas turbulentas. 37 especies diferentes habían enviado mensajes secretos extremadamente arriesgados a la Tierra. Ofrecían información de inteligencia invaluable, suministros militares críticos. Algunas incluso prometían abiertamente apoyo militar directo si los humanos continuaban resistiendo valientemente. El aislamiento estratégico se estaba convirtiendo rápidamente en una coalición multinacional. Chris Palmer había trabajado día y noche con científicos brillantes de 5 especies alienígenas diferentes, que se comunicaban en secreto arriesgando sus vidas. Habían compartido generosamente conocimientos técnicos, combinando sinérgicamente lo mejor de cada civilización única. Los nuevos escudos híbridos resultantes eran 3 veces más efectivos que los diseños humanos originales. Los motores mejorados permitían maniobras evasivas que antes eran física y teóricamente imposibles. La flota terrestre ahora contaba con 300 naves operacionales, incluyendo las nuevas construcciones aceleradas en astilleros orbitales, trabajando las 24 horas. Pero más importante estratégicamente, 60 naves de guerra de especies rebeldes valientes se habían unido abierta y públicamente a la causa humana. Los Drelnai enviaron sus mejores cruceros pesados, comandados por veteranos amargados. Los Poltani, casi completamente extintos por guerras de castigo previas, ofrecieron sus últimas 10 naves con pilotos absolutamente sedientos de venganza contra sus opresores. Cada nave representaba esperanza renacida. La batalla decisiva del Sistema Sol sería absolutamente crucial para el futuro galáctico. Si los humanos perdían aquí, el experimento radical de resistencia organizada moriría permanentemente con ellos. Si ganaban contra probabilidades imposibles, la Confederación entera enfrentaría una rebelión galáctica masiva e imparable. Las flotas opuestas finalmente se encontraron en el borde exterior remoto del Sistema Solar, cerca de la órbita helada de Neptuno, lejos de planetas habitados. Bextol esperaba confiadamente ver terror absoluto en las comunicaciones humanas desesperadas. En cambio, Ben Carter transmitió calmadamente un mensaje inspirador, simple a todas las naves presentes, amigas y enemigas por igual. Hoy decidimos colectivamente nuestro futuro compartido, no como súbditos sumisos arrodillados, sino como seres libres y dignos. Cualquier nave que desee genuinamente unirse a nosotros en libertad es absolutamente bienvenida. Cualquier nave que elija conscientemente la libertad sobre la esclavitud perpetua encontrará en nosotros aliados eternos e incondicionales. 3 naves Korvax cambiaron dramáticamente de bando en ese preciso momento histórico. Sus capitanes, finalmente cansados de servir a un sistema fundamentalmente corrupto, apagaron sus sistemas de armas y se movieron deliberadamente hacia las líneas humanas. Bextol ordenó furiosamente su destrucción inmediata como traidores. Pero era demasiado tarde. El mensaje simbólico estaba absolutamente claro para todos. La batalla titánica comenzó con una ferocidad destructiva que eclipsaba completamente el primer enfrentamiento. Los haces concentrados de energía mortal cruzaban el vacío infinito junto con torrentes masivos de proyectiles cinéticos devastadores. Las explosiones nucleares iluminaban el oscuro espacio interestelar como supernovas en miniatura,
cada una borrando vidas instantáneamente. Laura Bennett comandaba personalmente la formación de vanguardia arriesgada, atrayendo deliberadamente el fuego enemigo concentrado, mientras las naves más ligeras y ágiles flanqueaban estratégicamente. Alex Morgan lideraba escuadrones completos de cazas rápidos que se movían entre las naves capitales masivas, como tiburones hambrientos entre ballenas gigantes, golpeando quirúrgicamente puntos críticos identificados previamente. La alianza improvisada entre humanos determinados y especies rebeldes desesperadas funcionaba sorprendentemente mejor de lo que cualquier planificador había esperado optimistamente. Los Drelnai, con su experiencia amarga de 1000 años en combate forzado, conocían las tácticas rígidas Korvax mejor que los propios Korvax. Los Poltani, pequeños pero increíblemente rápidos, realizaban ataques aparentemente suicidas contra los generadores de escudos enemigos vulnerables. Después de 8 horas brutales de combate continuo e ininterrumpido, solo la flota Korvax orgullosa había perdido catastróficamente 200 naves valiosas. Pero la alianza naciente también sangraba terriblemente. 120 naves destruidas completamente, miles de vidas valientes perdidas para siempre en el vacío. Ryan Foster sabía con certeza que no podían sostener este nivel terrible de desgaste mucho más tiempo sin colapsar. Entonces sucedió algo completamente inesperado que cambió todo. Desde el espacio profundo inexplorado llegaron refuerzos masivos. No eran naves humanas, ni de las especies rebeldes conocidas. Eran los legendarios Centauri, una civilización antigua y poderosa que había logrado negociar independencia parcial de la Confederación hacía siglos, mediante demostraciones de fuerza. Su líder supremo, la respetada consejera Mira Shentel, transmitió un mensaje histórico simple, pero poderoso. Habían observado cuidadosamente el coraje extraordinario humano durante semanas y recordaban vívidamente su propia lucha sangrienta por autonomía. Los Centauri se unían formalmente a la rebelión creciente con todos sus recursos. Sus 150 naves de guerra, equipadas con tecnología literalmente de generaciones más avanzada que cualquier cosa Korvax, entraron decisivamente en la batalla cambiando todo. El equilibrio estratégico cambió dramática e irreversiblemente. Bextol intentó desesperadamente reorganizar sus fuerzas desmoralizadas, pero era absolutamente demasiado tarde. Las naves Centauri empleaban tácticas de combate sofisticadas que los Korvax no habían visto en combate real durante siglos de supremacía. La formación enemiga anteriormente impenetrable se desintegró rápidamente en caos absoluto. 24 horas agotadoras después del inicio de la batalla más grande en generaciones. La poderosa flota Korvax estaba completamente destrozada. Solo 100 naves sobrevivían precariamente, muchas tan severamente dañadas que apenas mantenían integridad estructural básica. Bextol enfrentaba personalmente una elección imposible. Retirarse significaba admitir públicamente derrota total humillante. Continuar peleando significaba aniquilación completa, garantizada. Ben Carter abrió magnánimamente un canal de comunicación directo con la nave insignia Korvax, severamente dañada. No ofreció términos humillantes de rendición incondicional. En cambio, ofreció algo que ningún Korvax había considerado jamás posible: paz genuina sin sumisión forzada. Los sobrevivientes podían retirarse completamente libremente, sin persecución. No habría venganza ni represalias. Los humanos no buscaban esclavizar a sus enemigos vencidos. Este acto completamente inesperado de clemencia genuina confundió más profundamente a los Korvax que la misma derrota militar devastadora. En su cultura rígida establecida durante milenios, el vencido servía automáticamente al vencedor. Era la ley natural inmutable del universo. Pero los humanos incomprensibles rechazaban esta ley fundamental abiertamente. Bextol
aceptó la oferta generosa, principalmente porque no tenía absolutamente ninguna alternativa viable. Las naves Korvax, supervivientes traumatizadas, se retiraron lentamente, llevando consigo la noticia explosiva de que el orden galáctico establecido había cambiado para siempre, de manera irreversible. En las semanas turbulentas siguientes a la batalla decisiva, 43 especies adicionales declararon formalmente su independencia completa de la Confederación opresiva. El sistema ancestral de tributos forzados colapsó espectacularmente cuando los mundos sometidos se negaron masivamente a entregar recursos robados. Las flotas de recolección rutinaria encontraban resistencia armada organizada, donde antes había sumisión pasiva y resignada. La Confederación desesperada intentó finalmente negociar diplomáticamente. Enviaron emisarios diplomáticos experimentados a la Tierra ofreciendo generosamente a los humanos un puesto permanente en el Consejo Superior prestigioso. Podrían unirse como miembros iguales, no como tributarios inferiores. Era un honor sin precedentes jamás ofrecido a una especie tan joven. Ben Carter rechazó firmemente la oferta tentadora sin siquiera considerar los términos. La humanidad no participaría voluntariamente en ningún sistema corrupto que esclavizaba sistemáticamente a otros seres inteligentes. Los valores humanos fundamentales no estaban en venta. En cambio, los humanos propusieron algo completamente revolucionario para la galaxia, una alianza completamente voluntaria de especies libres e iguales, sin tributos forzados, sin jerarquías rígidas impuestas militarmente. Cada mundo contribuiría libremente según su capacidad y voluntad genuina. Las decisiones importantes se tomarían democráticamente por consenso, no por imposición autoritaria. 112 especies aceptaron entusiastamente unirse a esta nueva alianza de mundos libres revolucionaria. Los Drellnai, finalmente liberados después de 1000 años de esclavitud brutal, lloraron abiertamente de alegría cuando su delegado principal firmó ceremoniosamente el tratado fundacional. Los Poltani, casi completamente extintos, encontraron nuevos aliados genuinamente dispuestos a ayudarles a reconstruir pacientemente su civilización devastada. La doctora Amy Richardson fue nombrada oficialmente primera embajadora de la humanidad ante la comunidad galáctica. Viajó incansablemente a decenas de mundos diferentes, no como conquistadora arrogante, sino como profesora entusiasta, compartiendo generosamente no solo tecnología avanzada, sino filosofía humana fundamental, el concepto radical de dignidad inherente universal, de derechos fundamentales inalienables, de gobierno legítimo por consentimiento de los gobernados. Todas ideas desarrolladas en la Tierra que resonaban profundamente en corazones alienígenas oprimidos. Kate Sullivan estableció formalmente la Academia de Estrategia Conjunta Multinacional, donde oficiales militares de todas las especies aliadas aprendían conjuntamente no solo táctica militar efectiva, sino cooperación multicultural genuina. El objetivo primario no era crear una máquina de guerra eficiente, sino una fuerza de defensa cooperativa que protegiera la libertad recién ganada de todos los miembros igualmente. Chris Palmer lideró personalmente proyectos ambiciosos de desarrollo tecnológico conjunto que combinaban conocimientos de docenas de civilizaciones. Descubrieron que cuando especies diferentes trabajaban juntas libremente, compartiendo conocimientos sin restricciones burocráticas, la innovación se aceleraba exponencialmente de maneras impredecibles. En solo 6 meses productivos, produjeron avances tecnológicos que la Confederación rígida no había logrado en siglos de estancamiento. Ryan Foster fue elegido democráticamente comandante supremo de la flota aliada multinacional, por votación unánime. Bajo su liderazgo experimentado y equilibrado, las fuerzas combinadas no solo igualaban matemáticamente a la Confederación en poder militar bruto, la superaban significativamente. Pero Foster
insistía constantemente en que la flota existía exclusivamente para defender libertad, nunca para conquistar territorios. Laura Bennett comandaba ahora una flota dedicada de exploración que buscaba proactivamente mundos aislados antes de que la Confederación Depredadora los encontrara y sometiera. Cuando localizaban civilizaciones nuevas vulnerables, les ofrecían inmediatamente la opción de unirse voluntariamente a la Alianza Protectora o permanecer completamente independientes, con garantías firmes de protección militar. Alex Morgan entrenaba personalmente a la nueva generación emergente de pilotos de combate, mezclando deliberadamente humanos con alienígenas de múltiples especies en las mismas escuadras operativas. Descubrían constantemente que las diferencias fundamentales de pensamiento entre especies creaban equipos significativamente más efectivos, cada uno compensando naturalmente las debilidades de los otros. Un año exacto después de aquel primer no histórico que cambió todo, la galaxia conocida era completamente irreconocible comparada con el orden anterior. La Confederación todavía existía técnicamente, pero reducida dramáticamente a menos de 200 especies. Principalmente aquellas cuyos líderes corruptos se beneficiaban personalmente del viejo sistema parasitario. El resto mayoritario había elegido conscientemente libertad sobre esclavitud. En la Tierra transformada, monumentos conmemorativos recordaban solemnemente a los caídos en la histórica batalla del Sistema Sol. Pero junto a nombres humanos, estaban grabados respetuosamente nombres de Drellnai, Poltani, Centauri y otras especies que habían sacrificado todo por la causa sagrada de la libertad universal. Ben Carter, ahora Premier electo de la Alianza de Mundos Libres, se dirigió formalmente a la asamblea reunida en la nueva capital diplomática, construida cooperativamente en una estación espacial neutral compartida. Representantes de más de 100 especies llenaban el salón masivo. «Comenzamos con una palabra simple», dijo Ben, su voz tranquila pero firme resonando en el silencio absoluto. Una palabra que muchos habían olvidado completamente o nunca conocido. No. Nos negamos categóricamente a arrodillarnos. Nos negamos a renunciar a nuestra dignidad fundamental. Y esa simple negativa cambió absolutamente todo para siempre. Los delegados escuchaban con atención reverente. Muchos recordaban vívidamente sus propias luchas personales, sus propios momentos críticos de decisión, cuando eligieron conscientemente resistir en lugar de someterse pasivamente. Pero una palabra nunca es suficiente por sí sola. Continuó Ben con pasión creciente. Después del no viene inevitablemente el qué. ¿Qué construiremos juntos? ¿Qué futuro brillante crearemos cooperativamente? Y la respuesta viviente es esta sala, esta alianza sin precedentes, esta familia de mundos libres unidos no por miedo, sino por elección consciente. La Confederación hizo un último intento desesperado de recuperar su dominio perdido. Reunieron absolutamente toda nave de guerra disponible. Convocaron a cada especie tributaria restante. Movilizaron recursos de 200 sistemas. 1.500 naves convergieron amenazadoramente hacia el espacio controlado por la Alianza. Pero cuando llegaron finalmente, encontraron algo completamente inesperado que desafió todas sus expectativas. 2.000 naves de la Alianza los esperaban pacientemente, y no en formación agresiva de batalla, sino en línea puramente defensiva. Y detrás de ellas, sistemas de defensa planetaria sofisticados que convertirían cualquier invasión intentada en un desastre absoluto. El líder supremo de la Confederación, Alto Magistrado Kelbor, contactó directamente a Ben Carter con exigencias finales. Sumisión inmediata incondicional o enfrentarían destrucción total garantizada. La respuesta humana fue exactamente la misma de siempre. No. Pero esta vez decisiva. Ben agregó algo más significativo. Ofrecemos genuinamente paz duradera.
Ofrecemos intercambio libre mutuamente beneficioso de bienes e ideas. Ofrecemos amistad sincera entre iguales. Lo que no ofreceremos nunca bajo ninguna circunstancia es sumisión forzada. Nuestra respuesta siempre será absolutamente no. Kelbor ordenó furiosamente el ataque total inmediato. Pero cuando sus naves avanzaron amenazadoramente, capitanes individuales comenzaron a dudar profundamente. Habían escuchado historias detalladas de la Alianza. Sabían que los humanos y sus aliados no torturaban prisioneros ni esclavizaban poblaciones conquistadas. Sabían que ofrecían una alternativa real y viable. Las primeras deserciones masivas ocurrieron antes del primer disparo hostil. 50 naves Korvax, cuyos capitanes estaban secretamente en contacto con agentes infiltrados de la Alianza, apagaron sus armas y solicitaron formalmente asilo político. Luego fueron 100 naves más de diferentes especies, tripulaciones finalmente hartas de pelear por un sistema que solo beneficiaba a unos pocos privilegiados. La flota de la Confederación se desintegró espectacularmente sin que la Alianza disparara un solo proyectil. Kelbor intentó desesperadamente mantener el control, pero era completamente inútil. Sus propias tripulaciones se amotinaban abiertamente, exigiendo el derecho fundamental de elegir su propio destino. Al final catastrófico, solo 300 naves permanecieron leales a la Confederación moribunda. Kelbor, enfrentando la realidad inevitable, solicitó humildemente negociaciones diplomáticas. Y Ben Carter aceptó generosamente, pero no como vencedor arrogante ante vencido humillado. Como representante de un grupo de iguales ante otro. Las negociaciones complejas duraron 3 meses completos. La Confederación acordó finalmente disolver el sistema de tributos forzados. Las especies que deseaban permanecer unidas podían hacerlo, pero como federación completamente voluntaria. Aquellas que querían independencia total la recibirían sin castigo ni represalias. Kelbor mismo, sorprendentemente, solicitó personalmente unirse a la Alianza de Mundos Libres. Explicó que había servido al viejo sistema corrupto por obligación y miedo, no por convicción personal. Ahora que existía una alternativa viable, elegía conscientemente la libertad sobre el poder. 5 años después de aquel primer no, que resonó por toda la galaxia, el universo conocido había sido completamente transformado de manera irreconocible. La Alianza de Mundos Libres incluía 300 especies cooperando voluntariamente. El comercio florecía entre sistemas que antes solo se conocían como conquistador y conquistado. La innovación tecnológica avanzaba a ritmo acelerado sin precedentes. En la Tierra, los niños aprendían en las escuelas sobre el día histórico en que la humanidad dijo no. Aprendían que una palabra simple, pronunciada con convicción absoluta y respaldada con coraje inquebrantable, podía cambiar el destino de 1000 mundos. Amy Richardson publicó su obra maestra, Filosofía de la Dignidad Universal, que se convirtió en texto fundamental en cientos de planetas. Kate Sullivan entrenaba a la 5ª generación de estrategas aliados. Chris Palmer supervisaba la construcción de la primera nave de exploración intergaláctica, diseñada conjuntamente por 50 especies diferentes. Ryan Foster, ahora retirado, enseñaba en la Academia Militar de la Alianza. Sus conferencias siempre comenzaban con la misma pregunta: ¿por qué peleamos? Y la respuesta era siempre la misma: por el derecho de cada ser a decir no. Laura Bennett comandaba la expedición hacia la galaxia de Andrómeda, llevando el mensaje de la Alianza a nuevos mundos. Alex Morgan, ahora almirante, dirigía las operaciones de defensa que protegían a todos los miembros de amenazas externas. Ben Carter, en su discurso final antes de retirarse como Premier, resumió el legado humano. No trajimos tecnología superior a la galaxia. No trajimos armas invencibles. Trajimos una idea.
La idea de que cada ser inteligente merece libertad, dignidad y la capacidad de elegir su propio camino. Esa idea, nacida en un pequeño planeta azul, alimentada por el coraje de negarse a arrodillarse, había liberado a 1000 mundos. Y continuaría extendiéndose, llevada por aquellos que recordaban que el cambio comienza con una palabra. No.